Aquí estamos hoy con este nuevo video en el que vamos a hacer el cambio de la transmisión completa de la CB125F. Para reemplazar la cadena, lo primero que vamos a hacer es retirar la rueda trasera. Cualquier cosa pueden ver el video de cómo retirar la rueda aquí arriba a la derecha. Una vez que hemos aflojado el eje de la rueda, así como vieron en el video de retirar la rueda trasera, vamos a aflojar los tensores para que luego cuando pongamos la cadena nueva tengamos suficiente espacio para colocarla. Próximo paso, para hacernos lugar para poder retirar la rueda más cómodos y subsiguiente a la cadena, vamos a retirar el protector plástico superior. Para ello vamos a usar llave tubo de 11 y tenemos un tornillo aquí y un tornillo ahí. Una vez que hemos retirado los dos tornillos, para sacar el cubre cadena lo hacemos hacia atrás deslizándolo. Y ahí nos queda libre la parte trasera y superior de la cadena. Así que el próximo paso va a ser retirar el eje de la rueda. Para ello vamos haciendo movimientos con la rueda y lo vamos extrayendo completamente de lado a lado. Si estuviera duro se podría ayudar con algún martillo de goma o algo para ayudar a la extracción. Tenemos cuidado de sacar los dos separadores y respetar el lado en el que estaban colocados. Ahora el próximo paso va a ser retirar la rueda hacia atrás. Si no tienen que hacer ningún trabajo particular con la rueda, también podríamos sacar la corona sin necesidad de desarmar la rueda, simplemente retirándola de la rueda y podemos dejar la rueda apoyada en la moto. Así vamos a poder retirar la corona, luego retiraremos la cadena y el piñón. Próximo paso vamos a retirar esta que es la carcasa cubre piñón. Para ello vamos a usar un tubo de 8. Retiraremos ese tornillo que está ahí arriba y justo abajo hay otro tornillo más que debemos retirar. Una vez que hemos retirado los dos tornillos, vamos a retirar la tapa protectora del piñón que sale inclinándola levemente hacia adelante y hacia afuera. Y aquí vemos el piñón que vamos a retirar. Ahora el siguiente paso va a ser retirar la cadena. Para ello tenemos que buscar la traba que mantiene la cadena unida. La vamos a retirar, la separaremos y la retiramos. Trataremos de no perder todos los pedazos de la cadena cuando lo hacemos, si es que la vamos a reutilizar. Para retirar la cadena vamos a ir con cuidado guiándola y tirándola hacia atrás y sacamos la cadena. Próximo paso, vamos a retirar el piñón. Ahora tenemos que retirar el piñón, pero como verán el piñón gira loco. Para evitar que gire loco lo que hacemos va a ser ponerla en cambio y de esa manera el piñón va a quedar bloqueado. Con un tubo de 11 vamos a retirar las dos tuercas del piñón. Ahora sacamos la otra tuerca, era un tubo de 10 el que tenemos que utilizar, no de 11. Así que bueno, aquí estamos sacando el segundo. Vamos a retirar el seguro, girándolo media vuelta y luego retiramos el piñón. Echando que sacaron el piñón, con un trapo hagamos una buena limpieza de toda la grasa y todo el aceite que pueda haber chorreado por ahí, teniendo cuidado de no limpiar el patín de la cadena, limpiarlo y luego volver a engrasarlo para que la cadena nueva no lo desgaste. Una cosa que debemos comparar antes de armar es primero y principal que más allá de acá hay distintos tamaños, eso es porque no tenía colocado el piñón original esta moto, es que los agujeros de los tornillos y las estrías internas coincidan. De esa manera nos aseguramos que cuando demos el medio giro de la traba, trabe correctamente. Así que vamos a instalar el piñón que va y la marca va hacia adentro, o sea, siempre respetamos que la marca tiene que ir hacia adentro. Una vez que colocamos el piñón vamos a colocar la traba, la ponemos y la giramos para alinear los agujeros, teniendo en cuenta que quede bien trabada y que no pueda salir el piñón con la traba en esa posición. Volvemos a colocar los tornillos usando el tubo de 10 y continuaremos enhebrando la cadena. Ahora el próximo paso es retirar la corona de la masa. Para ello obviamente vamos a preaflojar sujetándolo en una morsa o con ayuda de algún amigo. Y luego vamos a retirar los 4 tornillos y vamos a colocar la corona de reemplazo. Colocamos la nueva corona. Antes de esto lo que está bueno es siempre comprobar que tenga la misma cantidad de dientes y la posición de todos los agujeros en su lugar. Aquí vemos que los agujeros están donde tienen que estar y volvemos a colocar los tornillos. Los preajustamos y luego nuevamente con ayuda de un amigo o de una morsa de banco lo vamos a agarrar y torquearlos al torque especificado. Ya tenemos el piñón cambiado.
Ya tenemos la corona colocada, ahora vamos a armar nuevamente la rueda, vamos a pasar el eje sin ajustar los reguladores y vamos a enhebrar la cadena con todo ya armado. Entonces tomamos el eje, tenemos cuidado de mantenerlo, de colocar los separadores en su lugar. Colocamos el separador en el eje. Mientras levantamos la rueda, vamos a ir empujando el eje para que se enhebre el portamasa y colocamos el separador del otro lado. Lo que vamos a hacer es colocamos la cadena, para ello la vamos guiando, la vamos llevando con la mano. Vamos a sacar el cambio del piñón para poder girar toda la cadena. Y finalmente lo vamos a llevar hasta el final para que se encuentre con el otro extremo. Probablemente nos quede separada, para ello vamos a tener que sacar más registro para poder traer la rueda más hacia adelante y compensar lo que ya estaba estirado por el desgaste de la cadena anterior. Luego, para cerrar, vamos a utilizar la traba que viene con el kit de cadena. El único cuidado que tenemos que tener es que la traba tiene que ir siempre con la parte cerrada en el sentido de giro de la cadena. Ya hemos hecho que la cadena se acerque, enhebramos la traba a través de los dos agujeros de la cadena, como vemos ahí. Y la llevamos hasta la parte lateral del piñón para poder colocar con más facilidad la chapa y la traba. Primero vamos a colocar la chapa con la marca hacia afuera y finalmente vamos a colocar la trabita con la parte cerrada hacia arriba, en este caso porque es el sentido en que se mueve la cadena. Nos vamos a ayudar con una pinza de punta para empujarla desde arriba. Hasta que haga el clac y quede colocada. Ahora el proceso va a ser como pueden ver aquí, la cadena queda sumamente floja, entonces lo que vamos a hacer es empezar a ajustar con el tensor y como vieron en mi video de la rueda vamos a usar estas marcas de referencia para que ambos lados estén iguales. La idea es que esto lo empezamos a ajustar, el eje de la rueda se va a mover hacia allá y la cadena va a empezar a tomar tensión. Se va a tensar hasta que tenga un juego de más o menos 25 milímetros de arriba hacia abajo la parte inferior de la cadena. Una vez que hemos terminado de ajustar la cadena, eso es comprobando el juego de 25 milímetros, vamos a proceder a ajustar el eje de la rueda y luego finalmente vamos a ajustar el tensor con ambas tuercas. A medida que lo vamos ajustando, por las dudas periódicamente vamos asegurándonos de que la cadena mantenga el juego de 25 milímetros que habíamos buscado. Bueno, finalmente una vez que hemos ajustado y hemos comprobado que la cadena tiene la luz que necesitábamos, vamos a proceder a torquear el eje de la rueda y luego torquearemos los reguladores. El paso final es ajustar los reguladores, manteniendo firme uno con la llave de 11 y con la llave de 10 ajustamos la tuerca de regulación. Lo único que queda es volver a colocar el cubre piñón y el cubre cadena superior y lubricar la cadena, ya que es una cadena nueva, para que tenga la lubricación correcta tanto la corona como el piñón. Así que bueno, de esta manera hemos cambiado toda la transmisión de la Honda CB125F. Cualquier duda, puedes comentar en el video, no te olvides de darle like y muchas gracias por verlo.